Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sepúlveda y el día de hoy les traigo la reseña de Zenith de Sasha Alsberg y Lindsay Coney. Con este video estoy probando un nuevo formato de reseña, así que si les ha gustado, por favor háganmelo saber en los comentarios para ver si lo sigo aplicando o si le hago algunas otras mejoras. Esta reseña va a estar dividida en 3 segmentos. En el primero les voy a hablar sobre las autoras, en el segundo les voy a decir la sinopsis del libro y en la tercera les voy a dar mi opinión tanto positiva como negativa del mismo. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Zenith es un libro coescrito por las autoras Lindsay Coney y Sasha Alsberg. Lindsay es una autora estadounidense que nació en el norte de Texas. Es autora de una trilogía llamada The Balance Keepers, que viene siendo una fantasía middle grade, y también escribió una duología llamada The Murder Complex, que tiene una precuela y que además es una distopía juvenil de ciencia ficción. Además de ser escritora, Lindsay también tiene un canal de YouTube en donde comparte vlogs sobre sus experiencias, sus proyectos y todo lo que hace alrededor de sus libros. Por otro lado tenemos a Sasha, quien es nacida en Chicago, Illinois y que es una de las booktubers más importantes en Estados Unidos, con más de 370,000 suscriptores. Sasha estudió escritura, literatura y publicación editorial en el Emerson College en Boston, Massachusetts, y además, aparte de Zenith, también ha hecho parte de un proyecto llamado Because You Love to Hate Me, que es una recopilación de relatos que fueron coescritos entre autores importantes de literatura juvenil y booktubers de Estados Unidos. Esta sinopsis en algunas partes es la traducción de lo que viene siendo la sinopsis en inglés, pero en otras partes le metí una interpretación personal que yo creo que hace más claro de qué se trata la historia, porque siento que la sinopsis en inglés no está realmente clara y no puede realmente llamar la atención de algunas personas. Evidentemente la voy a leer porque es mi traducción de la sinopsis y dice así: muchos conocen a Androma Racela como la Baronesa Sangrienta, una mercenaria que causa terror por toda la galaxia de Mirabel. Sin embargo, para la tripulación del Marauder, ella es Andy, su líder. Cuando una de sus misiones se complica a causa de un cazarrecompensas que busca Androma, toda su tripulación se ve metida en una peligrosa misión en la que tienen que liberar al hijo del General Cortas sin desatar una guerra intergaláctica en el proceso. Empezaré mi opinión del libro con aspectos negativos o no tan positivos, porque me parece mejor acabar con las cosas buenas y además porque las cosas negativas realmente son muy pocas. Lo primero es que el libro es más extenso de lo que pudo haber sido, y es que el libro tiene unas 534 páginas aproximadamente, de las cuales yo creería que con 400 hubiera estado bien. Sin embargo, esto no quiere decir que el libro esté lleno de relleno, porque no es así. Sí tiene algunas partes en que podrían quitarse, pero yo creo que es más cuestión de que las autoras no pudieron concretar algunos puntos y se extendieron más de lo que debían. Otro punto regular o negativo del libro es que me parece que no hubo mucho desarrollo de la historia y de los personajes. Ahora, a mí los personajes me gustaron y eso les voy a decir en la parte positiva, pero me parece que sí hubo desarrollo de los personajes principales, de Androma, del cazarrecompensas, que no les voy a echar mucho detalle ahí porque spoiler, del General Cortas, de lo que está pasando en la galaxia, pero alrededor de los tripulantes del Marauder no hubo mucha información. Ahora yo considero que eso puede ser porque este es el primer libro de la serie, no sé si va a ser trilogía, si va a ser saga, pentalogía o lo que sea, pero este es el primero, es un libro introductorio, tal vez sea por eso que no hay mucha información, pero yo sí esperaba que hubiera un poquito más y que nos dieran un poquito más de esto. Espero realmente que con la segunda parte de esta historia nos den un poco más de desarrollo, nos hablen más de los integrantes del Marauder y no solo de Andy y de la segunda al mando, que ahora su nombre se me olvidó, pero que también fue muy importante para esta primera historia, y que ojalá en esa segunda parte realmente nos hablen más de los otros personajes, ya que estos personajes le ponen un poco más de picante y emoción a la historia, y pues sería bueno saber un poco más de ellos. El tercer punto negativo ni siquiera es relacionado al libro, sino tal vez al editorial o las autoras, y es que yo considero que se cometió un gran error con este libro. Ustedes ya sabrán que alrededor de Zenith ha habido toda una polémica en Booktube Estados Unidos, principalmente porque los booktubers medianos y pequeños critican mucho el libro, dicen que es malísimo, que Sasha no debería estar escribiendo porque el libro es un asco, y se respaldan con la idea de que los amigos de Sasha todos tienen el libro, los que son booktubers reconocidos, pero nunca lo reseñaron, entonces todos dicen que es tal vez porque a nadie les gustó y no quieren dar una opinión negativa del mismo.
Así que todo eso ha fomentado como toda una pelea en lo que es BookTube Estados Unidos. Sin embargo, yo considero que se ha cometido un error con este libro porque todas esas personas llegaron a leer el libro porque el libro está catalogado como una lectura juvenil, cuando realmente no es un tipo de historias que tú te esperarías de la literatura juvenil. ¿A qué me refiero? Este libro es netamente ciencia ficción, sí tiene personajes jóvenes, sí tiene uno que otro tema de literatura juvenil, pero no es precisamente el tipo de libro que tú te esperas cuando coges un libro de literatura juvenil, lo que hace que ciertas personas que tomen este libro con esas expectativas pues se sientan muy decepcionadas al final del día. Aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica y en varias partes del mundo están empezando a catalogar muchos libros como literatura juvenil porque este es el género que más vende. Ciencia ficción en Estados Unidos vende mucho, pero no tanto como juvenil, así que intentan meter todo tipo de lecturas bajo el sello de juvenil para generar más ventas, cuando esto puede estar incluso afectando la experiencia del lector y los reviews que tiene el libro en Goodreads o en otras plataformas. Pasando a las cosas positivas, les quiero comentar que los personajes me gustaron mucho. Ya sé que hablé en la parte negativa de personajes que no están muy desarrollados, pero en general los personajes de Zenith son muy entrañables y hacen que tú te intereses por la historia y por ello. Esto principalmente es un detalle que no me había pasado con otros libros anteriormente. Este año no me ha ido muy bien con lecturas, pero con Zenith me pasó de que al principio era un poco complicado avanzar, me sentía como que no estaba muy conectado con la historia, pero luego a partir del momento en que ellos les dan la misión que tienen que hacer, me conecté completamente, me conecté con los personajes porque me cayeron súper bien, y eso permitió que yo me sintiera dentro de la historia, dentro del Marauder y dentro de todas las locaciones en donde ellos estaban haciendo su misión. Quiero confesarles que yo la verdad no sabía mucho de la polémica de Zenith en BookTube Estados Unidos. Yo era muy ignorante con ese tema hasta que fui a BEA y me encontré con unas amigas de República Dominicana que prácticamente me comentaron el chisme. Resulta que yo antes de ir a la BEA ya había comenzado con este libro y me había leído como unos 2 capítulos, pero no me sentía completamente metido en la historia y no estaba muy convencido. Y después en la BEA me encuentro con estas chicas que me comentaron del problema, de que estos otros booktubers nunca lo reseñaron y los que sí lo reseñaron mal. Entonces eso me había bajado muchísimo el ánimo para seguir leyendo el libro. Sin embargo, me he dado cuenta que no es tanto por el libro, sino por el género, y es que yo no soy un lector ávido de ciencia ficción. De hecho, he leído muy pocos libros de ciencia ficción, y generalmente esto que me pasó con Zenith me pasa o con libros de ciencia ficción o generalmente en los primeros capítulos de todos los libros que leo en inglés, porque se me hace un poco complicado al principio adaptarme al mundo, adaptarme a los personajes y conectarme con la historia, y por eso cuando les dieron la misión, a partir de ese momento como que sí me conecté bien y empecé a leer la historia de una forma más fluida. Otro punto positivo de este libro es el mapa, y es que no sé ustedes, pero a mí al menos los mapas me muestran un poco más de interés de desarrollar las historias y los mundos y los personajes por parte de los autores. Por eso es que digo que tal vez en el siguiente libro, que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Nexo o Nexus, haya posibilidad de que hablen un poco más de todos estos lugares y de todos los personajes, porque evidentemente no se habló de todos estos planetas y de todos estos sistemas. Además de que a mí el mapa me fue muy útil, porque al principio del libro los personajes viajaban de un lado a otro y yo me perdía completamente, así que me tocaba regresar al mapa y ver dónde quedaba cada planeta y así saber más o menos qué recorrido iban llevando ellos. Otro punto que no sé qué tan positivo vaya a ser, y es que el libro termina en un cliffhanger. No les voy a dar muchos detalles porque obviamente sería un spoiler, pero el libro sí termina en un punto en el que tienes que seguir con el libro número 2, evidentemente, porque te deja ahí como wow, un giro de trama que yo la verdad no me esperaba, que sí quiero leer el siguiente, y les digo que tal vez sea negativo más por mí que por el libro, porque yo tengo una mala memoria y obviamente cuando vaya a salir el siguiente libro a mí ya se me habrá olvidado el final de Zenith. Evidentemente no planeo releer Zenith para leer el segundo libro, tal vez me lea los últimos 2 capítulos para recordar algunas cosas, pero esperemos que no se me olvide mucho para que no tenga que perder un poco de tiempo releyendo esto. Ahora, no es que diga que releer Zenith sea pérdida de tiempo ni que leerlo sea pérdida de tiempo. Yo considero que tengo muchísimos libros aquí por leer como para ponerme a releer libros, por eso digo pérdida de tiempo, pero yo no digo que sea pérdida de tiempo leer esto ni releerlo, ¿no? Eso ya es cuestión de cada uno. Yo personalmente prefiero invertir mi tiempo en leer libros que no he leído porque pues hay muchos
y no en releer libros que ya leí, porque pues ya los leí, ya sé de qué trata. Y el último punto positivo que le tengo a esta historia es que se nota la investigación. Yo ya he estado en un par de conferencias con estas autoras en donde han hablado su experiencia. Otra cosa que también se nota es la influencia de Lindsay durante la historia. Tengamos en cuenta, porque también la gente ha sido muy dura con Sasha, ahora no es que la esté defendiendo, pero tengamos en cuenta que este es su primer trabajo, su primer libro, es su debut como autora. Y pues ella tampoco es cualquier niña que le dio por escribir. Ella estudió escritura, literatura y edición literaria, así que tampoco es cualquier inexperta. Sin embargo, pues es el primer trabajo y ustedes saben que los primeros días en un trabajo no son los mejores. Y cuando digo que se nota la investigación, me refiero a que, por ejemplo, Sasha había mencionado varias veces en conferencias y en el lanzamiento del libro de que ella no era muy experta en ciencia ficción. Sin embargo, Lindsay le ayudó mucho a ponerse al día con todo esto. Le mandó películas, le mandó libros que tenía que leer, y yo sí sentí que la investigación tuvo mucho que ver y que ella sí se informó como tenía que hacerlo, porque durante la historia me sentía como en una película de Star Wars. Y no lo digo en forma de que ellas le hayan copiado Star Wars, sino que lo digo porque Star Wars es la única referencia de ciencia ficción que yo tengo, debido a que yo nunca me vi ni Star Trek, ni Battlestar Galactica, ni nada de esas cosas. Así que para mí esto se sintió muy a lo Star Wars, que viene siendo bien, porque como les digo, la ciencia ficción no es mi género favorito, y el hecho de que me haya gustado y lo haya sentido tan familiar ha ayudado mucho a que le haya dado una buena reseña. Como opinión en general, quiero concluir diciendo que yo creo que el libro ha tenido un hate exagerado, un hate que puede estar basado mucho en envidia y en odio, más que porque la historia realmente sea floja, porque siento que no lo es. Sí falta un poco más de desarrollo, pero la verdad no es tan grave como vi en muchas reseñas de Goodreads y vi en algunos videos de Instagram y de YouTube, porque no están realmente bien fundamentados. Veo que hay mucha emoción y mucho sentimiento en esas reseñas que son externas a lo que es el libro, y bueno, al menos para mí me ha parecido una muy buena lectura. Ahora vamos con a quién les recomiendo este libro. Yo creo que se lo recomendaría a personas como yo, que somos lectores de otros géneros, porque yo no soy lector de ciencia ficción, he leído muy poco de ciencia ficción y no considero que ese sea mi género fuerte. En mi caso, a mí me gusta mucho la fantasía y el thriller, así que yo creo que este es un muy buen libro para comenzar con la ciencia ficción, para dar esos primeros pasos con el género y luego ir subiendo a otro tipo de lecturas más grandes. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo intención de seguir leyendo ciencia ficción porque me gusta y me llama mucho la atención, y hay una forma de probarlo, y es que yo me compré este libro. El libro se llama The Horus Rising, que es el primero de una saga llamada La herejía de Horus de Warhammer 40.000, que viene siendo como un tipo de saga de ciencia ficción como de culto y que es más moderna actualmente. Se siguen publicando libros, tiene más de 40 si no estoy mal, o sea, es una cosa súper gigante y se puede decir que es ciencia ficción pura y dura, así que mi intención es poder leer esto. Aún no me siento preparado para hacerlo, entonces por eso estoy tomando otros pasos, estoy empezando a adaptarme un poco más a la ciencia ficción, porque no la siento mía. No me siento tan cómodo leyendo ciencia ficción como me siento cómodo leyendo fantasía o como me siento cómodo leyendo thriller. Así que yo recomiendo Zenith a las personas que quieren empezar con ciencia ficción, a las personas que quieran sentirse más cómodos con el género para luego ir subiendo a otra categoría. Y bueno, eso ha sido todo por esta reseña. Espero que les haya gustado mucho el video, y si fue así no olviden darle like y comentar aquí abajo qué les pareció, si ya han leído el libro porque ya salió en Latinoamérica, o si tienen ganas de leerlo y tienen planeado leerlo pronto. Si aún no estás suscrito a mi canal, te recuerdo que el botón de la suscripción está por aquí abajo, y junto a él está la campanilla, que si oprimes ambos botones podrás ver todos mis videos en el momento en que salgan a YouTube, y en la caja de la descripción te dejo mis redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Goodreads y mi página web, en donde subo contenidos semanalmente. Nos vemos en el próximo video. Chao.